burro cabeza hueca, a tropezar de nuevo con la misma piedra, gallina ciega a cara seca, tirar de nuevo hasta zafarse de la cuerda. Carrera de embolsados, orejas que no escuchan, morir encapuchado, sacarse la capucha. Ensayo y error, 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 ensayo y error. Pasar de mundo y de pantalla, como se pueda en esta ruta dolorosa, ir escalando el Himalaya, mientras subimos de gusano mariposa. Perderse del camino y cambiar el rumbo siendo un contraperegrino que va desaprendiendo. Ensayo y error, 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 ensayo y error. Nadie está acá, nadie está aquí, en esta feria están cobrando el perejil. Nadie está acá, nadie está aquí, en esta feria están cobrando. Nadie es tan gran, nadie es tan gil, en esa feria están cobrando el perejil. Nadie está acá, nadie está aquí, en esta feria están cobrando. Nadie es tan gran, nadie es tan gil, en esta feria están cobrando el perejil. Nadie está acá, nadie está aquí, en esta feria están cobrando. Bueno, tenía otra para pasar, pero me viene una propaganda de Biden que no sé por qué. Así que bueno, lo vamos a dejar ahí, ya podés empezar, Elena, con la presentación. Yo presento, Dori. Sí. Ah, ¿Empezamos o esperamos unos minutitos más a ver si alguien más se entra? O como ustedes digan. Estás muteada, Dorita. digo que igual como esto se graba después, siempre no entra tanta gente en el vivo, digamos. Así que sí, si quieren podemos esperar un poquito. Como ustedes me digan, porque no sé la disponibilidad de tiempo, Alicia, tuya. No, yo no tengo problema, hoy es sábado, así que lo reservé para cementera. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo mientras voy a ver si la puedo buscar y si no me viene ninguna propaganda ahora rara. Dale. Buen día, Víctor. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Olga. Hola, Olga, buen día. Y Silvia Beskin, que no está con la pantalla. Uh-huh. Enseguida vamos, para los que recién se suman.
que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. ¡Ahora! Buen día a todos y a todas. Bienvenidos a Cementera. Yo voy a presentar a nuestro colectivo. Cementera, bienvenida Alicia Zaraco, que va a estar hoy con nosotros en el taller. Construyendo el sistema educativo que queremos, aportes desde la educación popular. Bueno, le cuento un poquito que Cementera, que viene de la palabra semilla, que semillas son el origen de nuestros alimentos, pero también de nuestros sentipensares. Somos un colectivo de mujeres de distintos lugares de nuestra América, con el propósito de generar un espacio de germinación de nuevos interrogantes, lecturas, escrituras, prácticas, experiencias y pedagogías otras, desde la línea de pensamiento decolonial, que posibiliten el reconocimiento y la puesta en valor de nuestros ancestros. De los saberes aprendidos en nuestra formación, creemos que necesitan ser interrogados, revisados, en el encuentro cara a cara con el otro excluido. Este colectivo busca integrar saberes pluriversales que abran una nueva dimensión espacio-temporal de una perspectiva decolonial de nuestra América. Desde nuestro presente, nos proponemos recuperar los saberes ancestrales y populares para que hagan brotar nuestras semillas. Y formamos parte, podríamos decir, de una esperanza propositiva. Bienvenidos todos a este taller abierto y gratuito de Cementera. Elena. Bueno, buen día. La verdad que es un placer tener de invitada a Alicia Zaraco, con quien he tenido el gusto de compartir varios años de hermosa tarea. Ella es docente de nivel superior, educadora popular y rectora del Instituto Superior de Formación Docente, Polo Educativo IMPA. Así que, bueno, Alicia, con todo amor, te paso la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad que es un placer estar en Cementera. Agradezco la invitación, es una organización que valoro muchísimo el trabajo que están haciendo.
Y bueno, hoy es un día de hablar de educación, creo que es una charla que nos debemos en nuestro país, hablar mucho de educación, porque tenemos mucho para analizar, para pensar y también para exigir y para cambiar. O sea, creo que la educación es un tema que nos compete a todos, a los educadores, a los estudiantes, a los docentes, a las familias, a las personas en general. En los orígenes nuestro país recibió corrientes migratorias de familias pobres que veían América como la oportunidad para alejarse de las guerras y la miseria de la que estaban huyendo. Aportaron a estas tierras mucho trabajo y una significativa cuota de esperanza de mejoría a través de sus hijos. Florencio Sánchez supo reflejar en su obra Mi hijo el doctor esta visión colectiva donde la percepción de un sistema de acceso gratuito para todos los niveles educativos garantizado por el Estado argentino era justamente esto lo que permitía el ascenso social. Por eso decimos, la educación se convirtió en la visión popular en la garantía del ascenso social. Hijos universitarios de padres pobres y analfabetos. La impregnación de esta visión es tan fuerte que tantos años después la ciudadanía no está dispuesta a tolerar ni el más mínimo cuestionamiento a ese concepto. Y lo que acabamos de ver en estos días en nuestro país con la marcha majestuosa que se generó a partir de interpretaciones, insinuaciones, medidas, no sabemos qué, pero la verdad que el colectivo social reaccionó de una forma maravillosa. Quiere decir que esta impregnación respecto a lo que se considera la educación argentina como una herramienta de ascenso social sigue intacta. Pero vale entonces preguntarnos si esa férrea defensa nos permitirá al menos reflexionar respecto a si esa garantía se mantiene inalterable en el tiempo. ¿Sigue siendo la educación pública de administración estatal una oportunidad de ascenso social en este momento? ¿Qué proporción de argentinos pobres pueden alcanzar una graduación universitaria? ¿Pueden los estudiantes pobres representar una proporción significativa entre los graduados de las carreras que demanda el desarrollo tecnológico del siglo XXI? Es decir, permitirnos reflexionar al respecto, siempre con la idea de que hay cosas que hay que ir mejorando. Debemos reflexionar entonces tomando algunos indicadores que nos muestren cómo sigue la calidad educativa argentina, tanto respecto a la serie histórica como al resto de Latinoamérica. Y ahora las molesto un minutito porque voy a poner una pequeña... A ver. ¿Siempre están viendo la diapositiva? ¿Se está viendo? Dice Sí, pruebas sí. PISA Argentina. Ahora sí. Bien. Para tomar algunos numeritos, y como los numeritos cuando quedan en el aire son difíciles de recordar, puse esta pequeña planillita. Las pruebas PISA se hacen cada 3 años. La última fue 2022. Y lo que voy a mostrar ahora son algunos indicadores que dejó esa evaluación. Se celebró de entre el 6 y el 15 de septiembre de 2022. Participaron 460 escuelas argentinas y 14.638 estudiantes de 15 años. Es decir, que cursaban desde séptimo grado en adelante. Se evaluó matemática, lectura y ciencias. Es decir, y se comparó con la serie que va desde el 2006 hasta 2022, porque en realidad en 2015 la Argentina participó, pero los resultados quedaron invalidados por errores en la estadística. Entonces, ¿qué dice? Vamos a tomar una partecita, porque es más extensa. ¿Qué dicen las pruebas de matemática, por ejemplo? Argentina tuvo un puntaje de 378, o sea, en Cava el más alto es 424.
y es el más bajo de la serie. Fíjense que del 2006 hasta el 2022 va decayendo el puntaje. Y además es más bajo en América Latina, quedó por debajo de Brasil, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Perú y de México. Esto es matemática. También se evaluó lectura, y cuando decimos lectura hablamos también de comprensión de texto. Fíjense la importancia que tiene la comprensión de texto para un estudiante que pretende seguir estudiando. O sea, si no entiende lo que lee... Hola, perdón, Lucía, perdón, no está corriendo la diapositiva. Ah, bien, menos mal que me avisaste. Quedó en la primera nomás. ¿No vimos matemática? No, quedó en la primera diapositiva. Bueno, vamos a hacer una cosita. Voy a ir pasándolas. A ver. Por 3 pasa eso con el PowerPoint. No sé por qué se traban. Vamos a hacer así. Ahí está. ¿Ahí se ve matemática? Sí, Ali. Bien. Ahora sí. Entonces, volvemos. En la serie de matemática fue la más baja en 2022 de una serie histórica que vemos del 2006 en adelante. Como dijimos, 2015 no está. Y en América Latina, con el puntaje, quedamos por debajo de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y México. Ahí vemos lectura. En lectura, el puntaje fue de 401, que fue un puntito menor que en el 2018, pero parece que un poco va recuperando lentamente. No obstante, estamos también por debajo de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, México y Costa Rica. Ciencia. Argentina obtuvo un puntaje de 406, recuperando, fíjense que 406 fue el mismo puntaje del 2012, o sea, recuperó que en el 2018 cayó un poquito, y quedó por debajo de Chile, Colombia, Uruguay, Perú, México y Costa Rica. Respecto a lo cuantitativo, sabemos que en el nivel secundario, pese a su obligatoriedad, hay índices cada vez más altos de deserciones. Hoy menos de 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 terminó la secundaria. Bueno, esto es un poco un apoyo en números de lo que estamos hablando. Todos sabemos que hay que trabajar para recuperar, y estoy diciendo recuperar, por ahí indicadores de enseñanza que teníamos hace años, y que reflejan que de alguna manera el nivel se fue deteriorando. Y se fue deteriorando también en la percepción de los jóvenes, porque, no sé, estamos hablando estos días de que todavía no tenemos indicadores, pero estamos hablando estos días de que ha disminuido la inscripción en el nivel secundario, ya no solo la deserción, sino la inscripción, y esto es mucho más complejo todavía. Los jóvenes que logran completar el secundario, en su mayoría, carecen de las competencias necesarias para completar una carrera superior, lo que guarda relación con los bajos índices de graduación superior y universitaria, y esto es bastante lógico cuando no tienen un nivel de comprensión de texto adecuado. Es más, se termina la primaria sin tener un nivel de lectura adecuado. La baja puntuación en lectura representa grandes problemas de comprensión de textos.
El bajo nivel de matemática complica las cursadas, dada la alta participación de matemática aplicada en el conocimiento superior. Casi todas las disciplinas tienen matemática, imposibilitando el estudio en las disciplinas imprescindibles del siglo XXI que representan las carreras de mayores niveles de ingreso, es decir, las ingenierías, las licenciaturas en física, informática, son todas las carreras que el siglo XXI demanda y que además son las que se pagan mejor. Ustedes saben que hay mucha diferencia en el ingreso entre países y entre especialidades de un mismo país, entre los puestos menos capacitados y los más altos, y dentro de las profesiones universitarias hay una diferencia enorme según la carrera que elija la persona. Las ingenierías pagan muchísimo más que, no sé, un título en sociales, ¿está? Entonces, cuando impedimos que los jóvenes puedan tomar estas carreras que pagan mejor, es muy complejo para aquel chico que justamente está pensando que la única opción de ascenso social que tiene es estudiar. Estamos viviendo un cambio de época que, si bien el sistema educativo parece que quedó congelado en el tiempo, se produjeron grandes cambios tanto en el contexto como en la demanda, esto es, en la mirada hacia la educación que tienen los estudiantes del siglo XXI. Los cambios de contexto permean características y necesidades diferentes en las personas. Hoy la gente compra por internet y usa dinero electrónico. La globalización trajo grandes desarrollos tecnológicos y acceso a las comunicaciones que acortan las distancias entre habitantes de distintos continentes, ni siquiera países, distintos continentes. Están cambiando las formas de producir, la robótica se incorporó a las fábricas y la mayoría de las máquinas tienen componentes computadorizados. Las computadoras cuánticas nos llevan a un nivel de procesamiento de información que no podemos imaginarnos hoy. La inteligencia artificial llegó para quedarse y continúa avanzando a pasos agigantados, provocando muchas dudas sobre cómo será el mundo que las contenga plenamente. Como señalara, ha cambiado la mirada hacia la educación de los estudiantes del siglo XXI, ya que los cambios impactan en las personas. La interrelación es la palabra de la época. Nos enteramos en tiempo real lo que sucede en otras partes del mundo y las emociones, tanto buenas como malas, nos impactan. Nos preocupan todas las guerras, aunque estén lejos de las fronteras. Las migraciones circundan el mundo. No solo se trata de personas que individualmente o por familia buscan oportunidades de futuro, como lo hicieron nuestros abuelos cuando llegaron a América. Ahora vemos grandes contingentes de individuos que huyen de guerras por problemas ambientales y por otras razones, viviendo de los despojos y mezclándose con habitantes de los países que los acogen. Son culturas distintas que luego habitan el aula. La pandemia y sobre todo el encierro de la cuarentena eterna, o sea, cuando uno dice cuarentena son 40 días, pero fue mucho más, nos llevó a considerar que el único contacto con el afuera estaba representado por una computadora, en el mejor de los casos, y por un celular en la mayoría de ellos. En esa cuarentena, las clases virtuales sincrónicas, es decir, virtual en tiempo real, resultaron una solución para los niveles superiores, con estudiantes de hogares con conectividad y computadoras disponibles, pero en cambio la virtualidad se convirtió en un castigo para los niveles primario y secundario, sobre todo en los hogares humildes, donde varios hermanos debían tomar clases con un solo celular y sin conectividad. Esto pasó en todos los asentamientos que ya se llaman en Buenos Aires barrios RENAVAP y que nosotros comúnmente le decimos villas miserias. Estas vivencias duraron lo suficiente como para provocar grandes cambios de expectativas y preferencias. Nos conectó aún más con el celular y nos desconectó con el entorno. Nos encontramos con estudiantes que poseen libre acceso a una educación no formal e híbrida. Portar un celular les permite acceder a tutoriales, bases de datos y todo tipo de información, brindándoles una sensación de empoderamiento que les facilita buscar la solución a partir de conectarse con un problema.
La escuela los prepara para resolver problemas. Ellos buscan el aprendizaje de una solución rápida y eficaz a partir de que se les presente el problema. O sea, funciona al revés. Tienen un problema, buscan en el celular y encuentran un tutorial que les dice cómo lo arreglan. Se busca una capacitación instantánea y visual en el mundo de los tutoriales. Esto está muy lejos de lo que la escuela ofrece como didáctica. Relacionado con esto, les cuesta leer textos. Prefieren referencias breves y utilizar el lenguaje de redes. Tienen dificultad para respetar la inmovilidad que plantea el aula. Les cuesta entender las consignas y tienen mucha facilidad para desconectarse, refugiándose en el celular. Todo esto, entre otras muchas características, ¿no? A veces me parece que tienen una falta de valoración por la educación, o sea, que no están valorando la educación como nosotros, gente más grande, la valoramos. Y entonces me pregunto si estamos educando para este mundo realmente. ¿Qué hacemos los que estamos pretendiendo educar? Cuando revisamos contenidos y evaluamos las didácticas aplicadas en los distintos niveles educativos, me surgen bastantes dudas. Nuestros estudiantes piensan en multiverso. Muchos universos para una sola realidad. Aunque no comprenden desde la física, porque no vieron física, qué es esto, desde pequeños están programados para vivir esa simultaneidad. Y en mundos digitales y cuánticos, lo ven en los dibujitos animados desde que son chiquitos. ¿Sí? Nuestra visión de la realidad es diferente a la que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen una posibilidad de simultaneidad que nosotros no contemplamos. Mientras que ellos tienen esta visión, nosotros en la escuela les enseñamos sobre fenómenos de causa y efecto que traemos desde los griegos. Hablamos de causalidad lineal y de modelos de pocas variables. Entonces me pregunto, ¿no aprenden porque no comprenden o no aprenden porque no les interesa lo que estamos diciendo? Esto es para mí la gran pregunta que yo me hago. Creo que garantizar el acceso a la educación es lograr que la escuela se acerque al estudiante antes que esperar que el estudiante se acerque a la escuela. Y esto es un gran desafío que tenemos. Ir hacia el estudiante, a ver qué está pasando. Hay establecimientos que ven cómo se desgajan las aulas vaciándose de estudiantes y sus autoridades y docentes no pueden explicar qué está sucediendo. El vínculo estaba roto antes del éxodo y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que hay estudiantes que no estaban compartiendo realmente el aula. Por eso no se pudo hacer nada antes. Es complejo ir a buscar a un estudiante después que decidió irse. Para lograr graduarse, un estudiante de bajos recursos necesita de programas flexibles, que contemplen situaciones personales atravesadas por limitaciones diversas. Necesita de una escucha activa y de una plataforma estatal que tenga la absoluta prioridad en facilitar el aprendizaje. A veces hay docentes que se dan cuenta de lo que está pasando, pero lo estrechez de las políticas públicas no les permiten encontrar soluciones para los chicos. Tal vez ha llegado el momento de dejar de culpar a los estudiantes de lo que está pasando y comenzar a revisar nuestras alternativas. Ellos nacieron formados para el cambio. Nosotros resistimos negándolo. Tratamos de encauzarlo dentro de lo que consideramos lo que debe ser, lo que siempre fue. Y la verdad es que todo cambió. Tal vez lo que estamos equivocados somos nosotros que no nos preparamos para ese cambio. Estoy hablando del mundo de los adultos, las autoridades, docentes y familias, porque la vigencia del sistema educativo es una responsabilidad de todos. Un sistema educativo que vuelva a ser una verdadera herramienta de ascenso social, sobre todo para los que menos tienen. Estoy hablando de responsabilidad y compromiso, de trabajar para buscar las propuestas correctas y desde ese lugar exigir al Estado su parte en el compromiso.
invirtiendo de la mejor manera el dinero de los contribuyentes. Si nos quejamos sin presentar propuestas, estamos abriendo la puerta para que aparezcan soluciones en las que no importan los estudiantes. Es decir, estamos cansados de ver cómo aparecen políticos que con una causa noble ofrecen una alternativa que solo los beneficia a ellos o a algunos sectores. Yo digo, quejarnos sin presentar una propuesta es un peligro y tenemos en realidad que presentar propuestas porque hay que cambiar las cosas que están mal. Nuestros pibes se merecen nuestro esfuerzo, es decir, nuestra obligación como adultos, trabajar en esto para ofrecerles el sistema educativo que se merece. Desde la educación popular, bueno, de acá podemos hablar un montón, pero sabemos que en realidad lo que estamos haciendo es modificar desde un granito de arena en un universo. Nosotros decimos que formar docentes de nivel secundario de la educación popular, que es lo que estamos haciendo en el Polo Educativo IMPA, teniendo en cuenta la situación de los estudiantes, analizando la problemática del sistema, nos permite trabajar en el diseño de estrategias que mejoren los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, nuestro esfuerzo, que es bastante porque somos un grupo significativo de docentes que trabajan desde el voluntariado y que ponen toda su creatividad y todo su esfuerzo para hacer un aporte en el cambio del sistema. Este esfuerzo es importante desde el punto de vista de la formación de nuestros graduados, pero representa tan solo un pequeño grano de arena respecto a la mejora del sistema educativo en su conjunto. Reitero lo que dije hace un ratito, creo que se trata de una situación que debe abordarse en forma conjunta entre todos los sectores, no obstante, teniendo en cuenta nuestro trabajo de 11 años en la materia, el Polo Educativo ya tiene 11 años, podemos sumar nuestro aporte a algunas de las falencias expuestas en las pruebas PISA que estuvimos recordando antes, sin pretender hacer una opinión general sobre cómo tenemos que cambiar este sistema. Yo vuelvo a decir, el sistema lo tenemos que cambiar entre todos, escuchando la opinión de todos. Entendemos que hay que revisar los planes de estudio y hay que revisar el contenido de las asignaturas. Para poner un ejemplo, una carrera de formación docente en la Argentina tiene 48, 50 materias más o menos, muchas de las cuales son anuales. Una carrera de grado universitario para una profesión tiene 40 materias cuatrimestrales, más o menos en promedio. Y entonces acá entendemos por qué razón la carrera docente pasa a ser una segunda opción en el país, porque estas son estadísticas del país, pasa a ser una segunda opción para el que se forma docente. Primero intenta alguna otra carrera y después viene a la docencia, porque en realidad la remuneración por ahí no es lo significativa cuando alguien está pensando en una salida laboral, respecto a la cantidad de años que tiene que dedicarle al estudio, ¿no? Esto no quiere decir que tiene que bajar la calidad de la formación de los docentes, todo lo contrario. Yo lo que digo es que hay que revisar los planes, hay que revisar los contenidos para ver si realmente es necesario todo lo que estamos poniendo y qué cosas han quedado desactualizadas en el tiempo. Los planes de carrera de la formación docente que están vigentes en la actualidad son de 2014, es cuando el Consejo Federal reunió a todas las jurisdicciones para que los títulos de docentes que, por ejemplo, que emitimos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, permitan a ese docente dar clase en Misiones. O sea, tienen validez nacional. Pero originariamente se puso un plazo de 7 años para hacer los cambios, las actualizaciones, porque la realidad va cambiando, es lo que decíamos recién, cambió totalmente, y hay que pensar
¿Qué pasa con lo que estamos enseñando? Bueno, todavía no se han modificado los planes, hay una mora en ese sentido, y si bien en algunas carreras han estado trabajando, yo creo que en realidad lo que se necesita es una visión de conjunto, ¿sí? Una visión de conjunto. Cómo es la formación que queremos dar y luego podemos entender cómo tienen que estar formados los docentes para esa educación que queremos dar, ¿no? También creo que hay que poner énfasis en la recuperación de la enseñanza de la matemática. Si los chicos no aprenden matemática, le estamos cerrando todas las puertas al conocimiento superior. Hay que recuperar la enseñanza matemática en todos los niveles, primario y secundario, fundamentalmente el secundario, considerando que cada estudiante representa un objetivo académico. Esa es la visión que tenemos de la educación popular, la importancia de cada estudiante. No tener una clase de 30 alumnos y los que siguen al docente está bien y los que no siguen se quedan. Eso es una visión tradicional. Hay que trabajar con cada estudiante. Lo que pasa es que para que esto sea posible, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de poner una pareja pedagógica. ¿Sí? Y matemática es lo suficientemente importante en la formación del estudiante como para que se haga un esfuerzo. No es tanto costo, ¿sí? Por eso decimos que en el conjunto tenemos que participar todos y exigir lo que hay que participar. Es decir, si queremos recuperar a nuestros estudiantes en matemática, no basta con discursos políticos. Lo que hay que hacer es un esfuerzo, hay que realmente llamar a los educadores, ver cómo son los programas que vamos a usar, y se necesita en un aula de 30 a 35 alumnos de 2 docentes, cosa de que una está dando clase, la otra está viendo lo que le pasa a cada estudiante. Es la técnica de educación popular en la enseñanza es esa, ¿no? Por eso logramos algunos niveles más importantes en recuperación de contenido. Obviamente también hay que poner énfasis en la enseñanza de comprensión de textos. Si no comprenden texto, las personas son casi analfabetas, porque ¿qué sentido tiene leer si no entiendo lo que leo? Y fíjense de qué manera podemos enseñarles en educación popular superior a alguien que no entiende lo que lee. Entonces, hay recuperación de contenidos que no se pueden hacer, o sea, por más que un instituto superior o una universidad haga el esfuerzo de ponerle talleres de comprensión de texto, es complejo. El estudiante ya tiene un largo recorrido en el cual hay un montón de contenidos que no entendió, ¿ya? Entonces, esto hay que trabajarlo en primaria, fundamentalmente, y en los primeros años de secundaria, si no, se pierden toda la comprensión de la enseñanza. Al efecto, a nosotros nos parece que hay que trabajar con talleres obligatorios de lectura y de comprensión de lectura. No voluntarios, obligatorios. Y estaría muy bueno que en eso participen los padres, sobre todo si hablamos de primaria. Es decir, el que acerca el primer libro a un niño es el mamá y el papá. Entonces, este acercamiento cariñoso hacia los libros, yo creo que en primaria debería ser con la participación de los padres, los que pueden, porque los padres trabajan, tampoco podemos torturar al que no puede, pero digamos que haya papás que se comprometan con esto y que puedan apoyar a las docentes en esta tarea de lectura. O sea, lectura, en la tarea de lectura pueden participar los papás, pueden participar los abuelos. ¿Por qué? Porque la cercanía a la lectura lo tenemos las personas más grandes. Y, por supuesto, brindar un acompañamiento continuo a los estudiantes durante toda la cursada, previendo situaciones que debiliten sus posibilidades de sostener el proceso de aprendizaje. Es bastante común ver cómo un estudiante arranca una cursada en la materia y después le salió una changa, porque realmente es importante la educación,
pero también tiene que vivir, y tiene que abandonar, digamos, por unos días y después se desconecta, y cuando se desconectó ya no, llega un momento en que no entiende nada y deja de ir. El colegio no se entera de todo ese proceso. Entonces, ese proceso hay que acompañarlo para evitar de que la deserción se produzca, ¿sí? Hay mecanismos para hacerlo. Lo que pasa es que a veces también uno habla con las autoridades de los colegios, entonces le dice, bueno, pero no tenemos gente suficiente, pero claro, el docente pobre tiene 30 alumnos, 35 alumnos en un aula, ¿sí? Y luchando con formación en contenidos previos diversos, es decir, porque hay un estudiante que aprendió hasta acá, el otro aprendió hasta allá, encima se cruzó la pandemia y hizo un desastre con la enseñanza, y bueno, más no puede el docente, y es lógico lo que dice. Pero bueno, si este es el caso, sabemos que hay colegios que tienen más problemas que otros por los estudiantes que reciben, aunque hay problemáticas que son transversales. El problema de comprensión del texto es transversal, no importa el nivel socioeconómico del estudiante. Y mucho, yo creo, tiene que ver con esto de la visión diferente, el hecho de manejarse con un celular, el hecho de hablar con memes, es decir, ha cambiado tanto que no le están dando, no le prestan atención a determinadas cosas. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar la forma de abordaje para que se entusiasmen, pero no podemos permitir que nuestros estudiantes no comprendan textos, porque cualquiera sea el nivel de enseñanza que le queremos dar, necesitan poder comprender textos. Bueno, yo más o menos hasta acá es lo que preparé, que tenía ganas de hablar. Me gustaría ahora que podamos conversar entre nosotros y que podamos opinar todos y hacer preguntas y generar una dinámica. Si ustedes comparten, seguro que la preocupación la comparten. Ali, contá un poco qué es el Instituto Superior de Formación Docente Polo Educativo INPA y dónde funciona, porque esto es muy importante. Bien. En el 2013 nació el proyecto del Instituto Superior de Formación Docente Polo Educativo INPA. En realidad, entre gente que veníamos de bachilleratos populares. Es una experiencia muy interesante la de bachilleratos populares, porque a uno le permite acercarse a entender determinada problemática. En los bachilleratos van pibes a partir de 17, 18 años que dejaron la secundaria y tratan de poder formarse en el nivel secundario. Y entonces a uno ahí, charlando con los chicos, encuentra y entiende por qué dejaron la secundaria, ¿no? Y sorprende mucho a veces las razones, que a veces incluso hay pibes, por ejemplo, con la enseñanza de la matemática es muy complejo, porque uno ve cómo los pibes dicen algo así como que la matemática es importante. Trabajando en un bachillerato durante bastante tiempo, yo tenía la costumbre de hacer en el primer año una encuesta de 3 preguntas. Les preguntaba, dando clase de matemática, ¿no? Les preguntaba cómo les había ido en matemática durante todo su trayecto educativo. La segunda pregunta era qué consideraban que representaba la matemática, y la tercera pregunta era si ellos podían o no, que era en realidad la segunda, si ellos podían o no comprender matemática. Y bueno, la primera pregunta era que les había ido mal en la mayoría de los casos. Si consideraban que ellos podían aprender matemática, había algunos que me decían, no, porque yo soy burro, no, porque, ¿no? Siempre la valoración personal de que yo no puedo. Y la tercera, un estudiante una vez me contestó que la matemática era fundamental para la vida, ¿no? En todos los casos la valoración era altísima. Y entonces imagínense una persona, sobre todo un adolescente, que considera que siempre le ha ido mal en aquello que es lo más importante y que él no va a poder hacerlo porque es burro. ¿Cómo se siente esa persona? Bueno, eso está haciendo el sistema educativo con algunos de nuestros jóvenes, ¿sí? Y la mayoría de las veces con jóvenes que tienen menos recursos para defenderse, porque son pibes humildes, no tienen cómo conseguir apoyo. Evidentemente,
hay algo que está funcionando mal ahí. Esto nos hizo comprender que por ahí, si queríamos que los bachilleratos dejaran de tener trabajo, había que buscar formar diferente los docentes, buscar otras formas. Y por eso arrancamos con un instituto de formación docente, lo cual es bastante complicado, pues es un centro de voluntariado en un sistema que o uno está en el Estado o está en la educación de gestión privada. En Argentina toda la educación es pública, y de gestión estatal y de gestión privada. Y la educación de gestión privada pareciera que tiene siempre recursos porque cobras cuota. Nosotros no cobramos cuota, es todo gratuito. ¿Qué privilegiamos? Bueno, estamos ahí en Almagro, en Rawson 106, donde está la fábrica recuperada INPA. El primer bachillerato de la Argentina se creó ahí, porque en la recuperación de la fábrica participó mucho estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un proceso donde la educación está muy presente. Nuestro instituto arrancó en el 2013, en el 2017 logramos que nos reconocieran en el Estado, que ya tener el CUE, poder dar títulos, y ya tenemos, este año va a ser la 3ª graduación. Formamos profesores de matemática, en matemática. Por eso hay todos estos temas, pongo siempre ese énfasis en la matemática, porque son temas que discutimos habitualmente. Obviamente queremos una realidad distinta, y obviamente tenemos un montón de críticas para el sistema, pero creemos que es necesario, a efectos de que podamos cambiarlo, que participemos todos, porque en realidad no hay nadie que tenga la solución, ¿sí? Por eso yo digo, bueno, nosotros podemos aportar desde la educación popular miradas de lo que está pasando, sobre todo en los márgenes, donde van los chicos que están más complicados, en el sentido de recursos de niveles socioeconómicos sobre todo. Restricciones, porque hay barrios donde incluso tienen problemas para volver tarde si vienen de estudiar, porque no sé, los dealers son los que manejan la seguridad en la villa y no los dejan entrar. Y muchas cosas que realmente uno, cuando está armando la oferta, tiene que tener en cuenta, ¿no? Los chicos que vienen de los barrios mecaniciados cursan en el turno de 18 a 20, porque más tarde no pueden. Y si le ponemos una clase virtual porque no pueden venir a la presencial, no tienen conectividad. Y entonces ahí se va cruzando lo que yo decía, que a veces buscar una solución es encontrarse con una restricción. ¿Sí? Bueno, la conectividad depende más de lo que haga el Estado, de lo que pueda hacer la persona que no tiene recursos. Entonces, el docente no puede solucionar ese problema. Y entonces, ¿cómo encontramos formas? Nosotros tenemos profesores que son maravillosos, de que a veces repiten la clase en otro horario para un estudiante que no puede venir a través de un celular, ¿no? Porque lo que importa es el estudiante, ¿no? Y esto nos permite, no sé, este año inscribimos un estudiante que está internado tratando de recuperarse de un consumo y que tuvo el sueño de poder estudiar, pero no puede ir a estudiar, y entonces tenemos profesores voluntarios que en distintos horarios, por un celular que le suministra la organización, porque está en Tigre, que le suministra la organización, le dictan 2 o 3 materias, cosa que él vaya construyendo el vínculo para venir a seguir cursando cuando pueda salir de su internación, ¿sí? Pueda construir una idea de futuro. Es decir, la educación como vínculo, la educación como posibilidades, digamos, para que la persona se planifique su futuro. Y esto tenemos montones de ejemplos de nuestros profes que intentan distintas alternativas frente a problemas diferentes, ¿no? No sé, estábamos también conversando con Adriana, que es la secretaria el otro día, tenemos el caso de una estudiante nueva que trabaja en la zona norte cuidando chiquitos y de repente tiene su sueño de poder estudiar la docencia y
Y anda muy bien en matemática. Pero claro, cuando arrancó se le empezó a complicar porque le empezaron a extender los horarios y no llega. Y entonces acá tenemos que conversar, a ver cómo podemos hacer, si podemos intermediar, si podemos correr algún horario de una materia para que ella pueda, el tema es que pueda vincularse con la educación para que cuando tenga más tiempo meta más materias, pero en principio que no se vaya, que no abandone. Entonces, estas cosas son las que yo pretendo ejemplificar cuando digo que tenemos que construir una educación que vaya al estudiante y no esperar que el estudiante venga a la educación. Porque no todos pueden venir, ¿sí? Y tenemos que entender que cuando alguien decide comenzar a estudiar, lo decide en ese momento. Y si en ese momento no puede, por ahí después se le atraviesa la vida y no vuelve. Otra cosa, es bastante común que los chicos cuando están terminando la secundaria deban alguna materia, ¿sí? Y entonces, hasta que no rinden esa materia, no pueden empezar a estudiar. O tienen un plazo muy cortito para rendirlo. Y a veces hay muchas cosas que los atraviesan en la secundaria y por ahí nos les cuesta, y entonces nosotros los escribimos cuando es así, los vamos acompañando y ayudándolos a que puedan presentarse a rendir esa materia y pueden empezar a estudiar, y regularizamos la inscripción en la medida en que el estudiante logra tener el certificado de título en trámite. En ese proceso lo vamos acompañando. ¿Por qué? Porque sabemos que ese estudiante, si se desvincula, en algún momento empieza a trabajar y ya no vuelve. Ya se fue del proyecto y esa materia le va a quedar colgada durante 10 años porque cada vez se le hace más difícil volver a la escuela para rendir esa materia que quedó ahí. ¿No? Pasa. Y así, Perdón, Alicia, acá sí. hay una compañera que ha levantado la mano, no sé si quiere preguntar algo. Adriana. Sí. Yo hace bastante que pienso que por haber también pasado en la escuela, pero en gabinete de orientación, y veía, cuando trabajé en jardín, y también por tener hijas, y bueno, cuando los chicos están en jardín, sobre las matemáticas, no me refiero, cuando los chicos están en jardín, es más, me recuerdo mi historia de haber pasado por esa etapa. Cuando estamos en el jardín, o están los chicos en el jardín, tienen toda la matemática a su disposición, porque ellos apilan, cuentan, dividen, aunque sea una tortita, una pizza, o sea, ingresan a tener contacto con la matemática, con el mundo del matemático, digamos, desde muy chiquitos. Pero ¿qué pasa en la escuela, en la escolaridad primaria, digamos? Eso es como que se ameseta, se baja y va desapareciendo ese conocimiento que desde la concreción, que los otros días en un taller escuchábamos cómo los chicos tenían todos esos aprendizajes cuando eran más grandes a partir de hacer un invernáculo, medir, usar elementos, digamos, concretos para armar algo, planificar algo, que también forma parte de la matemática, ¿no? O de administrar recursos, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta y es como una sensación que tengo de que eso en la primaria, digamos, va disminuyendo, pero bueno, comparto, digamos, este pensamiento, ¿no? Sí, vos sabés que esta técnica de enseñar matemáticas desde lo cotidiano también se aplica en los bachilleratos populares, es decir, cuando el chico o el adolescente trabaja, no sé, de peón de albañil, entonces se calcula la superficie en base a la cantidad de baldosa que se necesita para la obra, se usa mucho, ¿no? Ahora, hay dos niveles, uno que pasa por la aritmética, que es todo lo que tiene que ver con las cuentas, que esto es lo que vos estás describiendo, que viene desde el jardín, y que se empieza a trabajar en matemática en la primaria. La aritmética es muy importante
porque es la que le da la base del manejo del número, o sea que de repente por ahí se complica más cuando vas a potenciación, a radicación, ahí se les complica un poco más, pero debe estar preparado muy bien en la primaria para poder seguir avanzando. El problema más grande se presenta cuando se va al nivel de abstracción en matemática. Entonces ya no es la cuenta concreta, sino poder pensar y razonar desde la matemática. Y fíjate que una de las complicaciones más grandes que tenemos hoy en la enseñanza de matemática es el problema del álgebra. El álgebra trabaja con letras y números. Y desde el álgebra se construyen los algoritmos que luego se usan en la informática. Fíjate qué importante que es. En el álgebra traducimos a una fórmula matemática un planteo de la realidad. Un problema de la realidad. ¿Por qué se complica tanto el álgebra? Porque los chicos no comprenden el texto, no comprenden la problemática y luego no comprenden la abstracción matemática. Y esa combinación es terrible, porque eso les cierra un montón de puertas, ¿sí? Y esos son dos problemas que venimos arrastrando desde la primaria, sobre todo comprensión de texto. Es decir, desde la enseñanza de la matemática decimos, es importante comprensión de texto. Y vos fíjate que yo no tengo nada que ver con el dictado de lengua y literatura, que considero lo importante que es, pero no lo estoy poniendo el énfasis desde ahí, lo estoy poniendo desde la matemática. Comprender textos es fundamental para todo lo que una persona puede hacer. Todo. No solo, o sea, si no enseñamos a comprender textos, estamos construyendo analfabetos. ¿Sí? Leer no basta. Lo que importa es comprender lo que se lee. ¿Tá? Y bueno, sí, tenés razón en esto, que yo creo que hay un problema, en lectura el problema es de primaria. ¿Sí? Hoy los chicos no saben leer y comprender. En aritmética más o menos la primaria va avanzando, pero hay muchos chicos que arrastran problemas a la secundaria. Y la secundaria no, hay un problema de empalme de los niveles, ¿no? Es decir, si vos hablas con gente de secundaria, te dicen, no, el problema es de la primaria. Si vos hablas con gente superior, te dicen, no, el problema es la secundaria. Y yo digo, la cabeza del pibe es una sola. Alguien se tiene que hacer cargo. ¿Cómo puede ser que en determinada instancia de tan largo proceso de aprendizaje no haya un momento donde se evalúe cuáles son los huecos que le quedaron en la cabeza? Yo digo, hablo a veces de educación en retazos. ¿Por qué? Matemática es como construir una pared, va poniendo un ladrillo sobre otro. ¿Tá? Si hay un tema que le quedó incompleto, tiene un agujerito. Y entonces no puede entender completamente lo que viene. Y si no lo entiende, no, se aburre, no quiere. ¿Tá? Los chicos cuando comprenden, yo a veces tengo la costumbre de hablar en anécdotas. Cuento que una vez dando clase en un tercer año de un bachillerato, estaba tratando de explicarles cómo resolver una ecuación cuadrática, que es un tema aburridísimo. Y les miro las caras, estaban aburridos, miraban por cualquier lado. Entonces paré y dije, no, esto no funciona así. Y entonces le digo, ¿ustedes ven CSI en televisión? Y sí, la mayoría lo veía. Entonces le digo, bueno, cuando se analiza la trayectoria de la bala, y ahí se sentaron todos, empezaron a escuchar, y aprendieron a resolver ecuaciones cuadráticas, porque estaban resolviendo la trayectoria de la bala que había matado al fulano y que había que descubrir quién era. ¿Está? Hay muchas cosas muchas formas de acercarse al conocimiento. Lo que pasa es que también muchas veces los profesores tienen un aula donde todos están desparejos y a veces no sabe de dónde arrancar. Porque hay uno que le falta 20 contenidos, hay otro que le falta 3, a otro que no. Entonces el que está más avanzado se le aburre, el que está menos o más retrasado, digamos, no entiende nada. Entonces es complicado, pero en algún momento hay que pensar de que no podemos tratar de infundir conocimiento como si fuéramos una propaladora y el que la pescó y el que no la pescó mala suerte, porque ese chico tiene que seguir. ¿Ah? Esto yo creo que es parte de lo que hay que repensar.
Una Perdón, cosita, quería Alicia. agregar una cosita a Alicia, a lo que vos estabas diciendo sobre la compresión de texto, que me parece que la rapidez, la vorágine, digamos, de estas últimas décadas, digamos, es una dificultad para poder comprender, porque, ¿qué pasa? Cuando uno lee, me pasa a mí ahora, ¿no? En el aquí y ahora, cuando yo leo, no entiendo una palabra, pues busco el significado, el que puede ir en ese contexto, y vuelvo a leer, ¿sí? Ese por ahí es un aprendizaje que deberíamos tener. Eso uno lo va aprendiendo con la experiencia, digamos, con la vida misma, ¿no? Y eso me parece que con el uso de los celulares, aún teniendo un montón de herramientas al alcance ahora, es como que no se aprovechan por ahí para este tipo de cosas. No lo digo como una crítica, simplemente me parece que leer lleva tiempo y la vorágine de estos últimos tiempos no permite por ahí que comprendamos, porque después también uno va al contexto de eso cuando se pone el foco más en la lectura, ¿no? No, está buenísimo. Y lo de hacer crítica, está bien que hagas críticas, porque está bueno criticar cuando uno lo hace con un aporte positivo, es decir, tenemos que analizar el problema para ver qué solución le encontramos, ¿sí? Entonces, está bien poder analizar y plantear una crítica. Creo que había gente levantando mano. Sí, perdón, yo diría acá la compañera Olga levantó la mano. ¿Y qué te parece, Alicia, si vamos cerrando con las preguntas que quieran hacer todos los presentes para no alargar mucho y para que, bueno, en sintonía no se nos vayan, ¿no? Que cada uno puede ir preguntando. ¿Les parece? Empezamos con Olga. Bueno, hola a todos. Yo soy docente, ahora estoy jubilada, pero di matemáticas justamente en 6º y 7º grado de la escuela primaria durante un montón de años. Y digamos, yo creo que en eso, en que los pibes se copen, depende muchísimo la pasión del docente. O sea, cuando un docente mete pasión en lo que hace, es muy probable que los chicos se copen. Eso por un lado. Y por otro lado, también yo creo que es re importante tratar de desterrar esta idea que tienen algunos pibes respecto de sí mismos, de que no pueden, de que no saben, de que, bueno, de que les resulta difícil. Y entonces tratar siempre de proponer desafíos un poquito más, pero al alcance de los pibes. Y valorizar lo que saben, poder que el docente pueda ser como una, no sé, como una especie de arqueólogo que trate de ir descubriendo lo que los pibes sí pueden. Y eso me parece re importante, eso por un lado. Después yo ahora estoy dando clases de manera particular, así en matemática, y bueno, doy clases también a pibes de escuela secundaria, y digamos, ni bien uno le otorga un valor a lo que los chicos traen, que siempre es algo, o sea, no es que los pibes no saben nada ni entienden nada, no. Ellos saben bastantes cosas, entonces rescatando aquello que saben, los pibes van empezando a tener un valor sobre sí mismos y se animan más a largarse a pensar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que yo quería comentar es, digamos, la relatividad de darle mucha bola a las pruebas PISA o etcétera, porque son pruebas elaboradas a nivel, qué sé yo, no sé quién las elabora. A mí me parece que sería útil no atarse a esos objetivos o esas pruebas,
sino tratar de generar nuestras propias pruebas desde América Latina, ¿no? Desde nuestras propias realidades. Y bueno, y efectivamente yo creo que la educación tiene que cambiar, pero de alguna manera siento que es un problema tan amplio, tan extenso, tan que, bueno, ni siquiera me animo a, no sé, no sabría por dónde empezar, sinceramente. Yo, digamos, desde mi actividad personal, hago cosas, hice cosas, pero bueno, a nivel general la cosa viene un poco más complicada, ¿no? Empezando porque tenemos, no sé, un altísimo porcentaje de pobreza, y lo cual, perdón, digo esto y no digo más, lo cual no quiere decir que los pibes, aún los pibes más, más humildes o más carenciados o más, se copan con el desafío. Yo hablo de matemática porque es lo que yo ejercí durante más tiempo, pero también alfabeticé. Bueno, y los pibes, aún los pibes más humildes, digamos, tienen un genuino interés por el conocimiento cuando sienten que se los valora, cuando sienten que uno apuesta por ellos y tiene fe, tiene la certeza de que ellos van a poder, entonces los pibes responden con interés, con pasión, y se entabla un vínculo así, un vínculo de conocimiento que tiene mucho de afecto también, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo quería aportar. Y le quiero preguntar a Alicia, que es una escuela secundaria, que tiene todas las materias, o sea, sigue el programa oficial, digamos, a los profesores se les paga un salario, no sé, quería que nos cuente un poco más sobre el funcionamiento, cómo está implementado en la, digamos, en la institucionalidad, digamos. Bien, se trata de un centro de voluntariado, los profesores no cobran, y no es secundario, sino es superior. Nosotros, el título que se llevan es profesor de educación secundaria en matemática, ¿sí? Tenemos profesores, muchos de ellos, la mayoría son profesores universitarios, y hay muchos profesores que terminaron de dar clase, que se jubilaron, y que están, sobre todo los que tienen que ver con las disciplinas, que vienen a hacer su aporte, digamos, tomando una clase. Dentro de lo que podemos, trabajamos con parejas pedagógicas, buscamos, o sea, es un lugar donde el docente puede trabajar y compartir ideas de nuevas didácticas, o sea, nos permite esa flexibilidad que la educación estatal no te permite porque tenés que cumplir esta normativa, esta otra. Entonces, desde ese lugar, y estamos bastante conformes porque ya al estar en la tercera graduación ya tenemos estudiantes, ex estudiantes, hoy profesoras, las que se graduaron hasta ahora son todas chicas, es decir, este año va a haber primera graduación de un varón. Están trabajando en escuelas estatales o de gestión privada, con muy buenos resultados, por ellos vienen, nos traen el índice de aprobados que consiguieron en matemática, o sea, la forma en que se acercaron. Realmente estamos muy satisfechos en eso, es muy emocionante porque es ver el resultado del esfuerzo que traemos hace años. Y es una carrera aprobada por el Ministerio de Educación de la ciudad dentro de la educación pública de educación privada, de gestión privada. Tenemos un número de CUE, tenemos vuelvo a decirte, de las graduadas ya le hemos emitido los títulos de competencia nacional que emitió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Ministerio de Educación. Buenísimo. Acá, perdón, tenemos a la compañera Perla que está con la mano levantada y a Dorita. Vamos en ese orden, Perla y Dorita, ¿les parece? Perla, te escuchamos.
Hola, buenos días, compañeras. Acá estamos iniciando el día prácticamente. Eh, me parece muy interesante esto que estabas explicando, Alicia, justo de la organización y de cómo se logra que una escuela tenga esta valorización dentro de un sistema, una escuela de voluntariado, de participación. Eso me parece muy interesante para aprender. Desde acá, desde México, nosotros estamos ahorita experimentando una nueva reforma educativa en la que justo se intenta trabajar un poco más esta cuestión popular que ha tenido porque llevamos 30 años de neoliberalismo aplicado férreo, pues ha tenido el rechazo de muchos docentes, no saben cómo trabajarlo, pero también yo trabajo en 2 escuelas formadoras de docentes, una es la Universidad Pedagógica Nacional y y es complicado trabajar en la reeducación de docentes para que comprendan esta otra lógica, porque ¿cuál ha sido la lógica de las matemáticas o de la enseñanza de matemáticas acá y de igual de la lectoescritura? Pues nada, que sepan lo básico para que trabajen en la maquiladora y ahora en lo nurturing, que es lo que ahora viene, ¿no? Entonces, que es algo que decía la compañera anterior, ¿cómo, cómo lograr que las matemáticas, que el conocimiento, que la lectura, que todo, sea para desarrollar una mejor vida, una vida comunitaria, una vida que dé vida, no que trabaje para hacer más perfectos los misiles o las balas que en las fábricas? Eso es algo que es interesante de reflexionar cómo llegamos a eso. Y una segunda cosa que quería plantear era eh, la parte de la educación de las mujeres en las matemáticas batallan el doble porque desde niñas los juegos, las actividades inhiben el desarrollo de habilidades para las matemáticas, porque darles muñecas y trastecitos y no dejarlas brincotear, no dejarlas lanzar la pelota, no dejarlas hacer una serie de actividades que desarrollan mucho más el pensamiento matemático, o las posibilidades de pensamiento matemático, hace que tengan una doble dificultad. Y digo doble porque la segunda es todo el currículum oculto de los varones sobre todo y de muchas mujeres también que piensan que para qué las van a necesitar, ¿no? Cuando ellas también hacen matemáticas desde todo el cálculo hasta en la cocina, en todo, hay cálculo, la música, las matemáticas están en todo. Entonces, ¿cómo logramos que esas matemáticas que están en todo se vuelvan, vuelvan a configurarse en la mente como esa posibilidad de transformación, de conocimiento, de pensarlas, ¿no? Y volverlas un algoritmo, volverlas otra cosa, ¿no? Eso es interesante y bueno, creo que es un desafío y nada más quería dejarlo porque es una inquietud que me tiene ahí pensando y bueno, gracias. Un gusto saludarlas y conocerlas y espero poder seguir alguna vez escuchándolas nuevamente. Gracias, Perla, vos sabés que está muy asociado la educación con lo que tiene que ver con, digamos, el empoderamiento de los pueblos, ¿no? O sea, tener gente ignorante y pobre es la mejor manera de ejercer el poder con absoluta libertad. Entonces, esa lucha que vos planteás es una lucha que desde el pueblo no podemos abandonar nunca, aunque sea difícil, porque tiene un trasfondo muy grande, ¿sí? Construir soberanía del pueblo, luchar por un nivel de educación adecuado. Nosotros tenemos muchas mujeres que están luchando. Bueno, este es un espacio de mujeres y vemos cómo hay chicas que vienen a estudiar el profesorado de matemática cuando han tenido bebés de chiquitas, o sea, cuando los pibes empiezan a crecer un poco, entonces ya sienten que es el tiempo de ellas y vienen a formarse con mucha dificultad, luchan mucho porque tienen miles de problemas, pero sin embargo la voluntad está de poder, porque está la comprensión profunda de que esto es necesario.
Dorita, y después Bueno, le yo damos a María Ángela. Bueno, quería hacer un comentario, que en realidad sí habría que cambiar planes de estudio. Me encanta cómo está INPA, digamos, cómo trata todo lo que es el aprendizaje de los chicos, o de no tan chicos, ¿no?, que van ahí. Pero de todos modos necesitamos un Estado fuerte, porque, por ejemplo, yo soy trabajadora social y trabajé en la Villa 21-24, a una cuadra hay una escuela. Y yo desde la escuela iba a buscar a los chicos que estaban faltando mucho para poder recuperarlos y que sigan, una escuela primaria, ¿no? Y yo pienso que todo lo que me encontré fue terrible. La escuela se encuentra en Cava. En Cava había un gobierno neoliberal y bueno, sigue estando el mismo sistema. Y tenían, del gobierno anterior había venido que tenían que darle almuerzo a los chicos. Y yo vi lo que les daban y era algo terrible, porque era un pan con un fiambre negro que no se sabía si estaba en mal estado. Y bueno, y yo me encontré con chicos que dejaban de venir porque se desmayaban por desnutrición. Y a la vez esto yo lo relaciono con algo que también decía mucho Favaloro. Por ejemplo, él decía que cuando un chico desde pequeño no estaba bien alimentado, iba a tener deficiencias, porque no se, digamos, esa falta de alimentación afectaba al cerebro ya desde chiquitos. Entonces, bueno, creo que hay que, digamos, tratar de luchar por las dos cosas, digamos, por un Estado que realmente proporcione lo que necesita una familia que por ahí no tiene trabajo, que está con problemas graves, y a la vez el tema de la educación, ¿no? Eso nada más. María Ángela. Sí, gracias Alicia por esas reflexiones intensas que me han tocado mucho en mi experiencia docente que he tenido de, bueno, casi 40 años durante mi vida profesional. Quizás yo tenía como algunos comentarios de lo difícil que es hacer este tipo de propuestas alternativas que tú has hecho en países como los nuestros, que cada vez se profundiza más el neoliberalismo, donde la educación sigue siendo el aparato ideológico fuerte del Estado, donde no se le apuesta a la transformación del ser humano, sino que es simple y sencillamente formar máquinas para producir, que no piensen. No interesa que la persona piense en comunidad, piense en colectivo, sino que fomente el individualismo. Y fíjate que nosotros hicimos como algunas experiencias en ciencias de la salud, donde trabajamos con los pares, como tú decías. Yo coordinaba toda esa área de ciencias básicas en la Facultad de Medicina y colocamos, por las limitaciones de recursos, colocamos no a papás, mamás, porque ya en la universidad eso se vuelve un poco más difícil, sino que pares estudiantes de los más avanzaditos para que fueran acompañando y fueran también tutores. Nombramos tutores y tutoras por grupos de 10 estudiantes. Hicimos toda una transformación curricular, pero que al final políticamente no convenía. Existe todavía, yo ya estoy retirada de la universidad, existe todavía esos procesos de transformación, pero con una filosofía totalmente diferente. Entonces, me ha encantado esta experiencia porque retoma muchos elementos importantes, y en la formación de especialidades, bueno, voy a hablar del área de salud, que tenemos como 16 quizás carreras o más en la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que tenemos, donde el que es maestro y maestra no tienen formación docente. Y nos encontramos frente a eso. Sos un facilitador, pero no tenés herramientas metodológicas que te hagan hacer mejor el trabajo. Entonces, por ejemplo, en la carrera de medicina,
Los tutores siguen patrones de años de años de la enseñanza, y no solo aquí. Yo conozco la experiencia de formación de especialistas en Argentina, por ejemplo, que es muy similar al nuestro, y así sucesivamente. Entonces, quizás creo yo que en una próxima oportunidad podríamos como enfocar de todas las temáticas que tú has hablado ahora, de todos esos ejes, seguir profundizando en algunos ejes que pudiéramos compartir con otros países, e ir como haciendo como esos aportes desde estas riquísimas experiencias, a ir mejorando desde lo particular. Porque, por ejemplo, nosotros desde el Estado se vuelve como más difícil, pero sí creo yo que desde lo particular. Así que te quiero agradecer el espacio, que hayas estado con este colectivo. Bueno, yo soy nueva en el colectivo también, me incorporé este año, pero me ha encantado, y bueno, he hecho muchas anotaciones porque el tema de la comprensión de lo que el joven, la joven lee, es difícil. Yo soy una mujer rural, voy cada semana a donde está mi familia, leo con los niños y las niñas, y hace poco estábamos leyendo El Principito, y le digo a la niña, ¿y qué entendiste de este pedacito? Y se queda, te leen de corridito, pero cuando tú empiezas a que te expliquen qué comprenden, ya no pueden, ¿verdad? Entonces, nada más me quedo ahí por temas de tiempo, pero me ha encantado, y muchas gracias también a las compañeras que han estado aportando, y te digo, me dejas muchos elementos para seguir pensando y repensando. Adriana, te dejamos para que comentes y después, si les parece, le damos a Alicia para que cierre. Sí, dos cositas muy cortitas. Una, quería decir, María Ángela, que acá también se utilizan los tutores de los alumnos, esa modalidad se sigue haciendo dentro del aula, sí, sí. Y otra cosa que quería decir es que los tramos de formación pedagógica que tenemos que hacer los que pasamos por la universidad, en este caso de sociales, que yo he hecho, no se actualizan, por lo menos desde mi conocimiento, ¿no? Por ahí eso está y yo no lo sé, pero creo que no. Y eso también es para los que siguen en la docencia. Yo ya la dejé, pero aunque uno siempre puede enseñar algo y está aprendiendo algo, ¿no? Eso me parece que también es como para revisar. Acá tenemos una última mano levantada, Claudia Weisman, y le damos la palabra final a Alicia. Claudia. Hola, ¿cómo están a todas? ¿Todo bien? Bueno, nada, yo pertenezco a LIMPA, o sea, al profesorado, soy voluntariada, digamos, con Alicia. Nada, simplemente adherirme a todo lo que cada una dijo. Quiero destacar, en realidad no iba a hablar, pero quiero destacar el trabajo que Alicia hace no solo con los profesores que lo hacemos tanto por nuestra profesión o por nuestro cariño, por nuestra empatía, nuestra solidaridad, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina, por lo menos, estuve escuchando que hay personas de otros países, hay muchas problemáticas familiares, muchas problemáticas sociales, y lo que tiene este espacio es eso, esta solidaridad que hacemos entre todos, ¿no? Tanto alumnos como profesores. Y es muy importante tener un liderazgo, ¿no? Yo creo mucho no voy a hablar no va a salir la abogada de la pirámide de Kelsen, pero sí una parte organizativa donde hay personas que organizan y que se empatizan y que logran esto, ¿no? Yo van a ser 9 años que estoy con ella. A mí me dio la oportunidad de poder empezar a dar clases y nada, simplemente destacar eso, el cariño. Y ustedes no tienen idea lo que hace Alicia con Adriana y con todos los profes que hacemos para poder llegar a veces a fin de mes o a que cada uno de los alumnos que tienen problemas, de nuevo, ¿no? De lo que es movilidad o laboral o técnicos o de computadoras, de poder llegar a ellos y que no pierdan ni una clase. Así que nada, yo quiero destacar eso porque realmente, como dijo Alicia, la pandemia vino a traer estragos y no,
y la verdad que nada, quería eso, solamente decirle gracias a Alicia porque realmente sin ella y Adriana y todos los profes, ¿no? Pero yo voy aprendiendo día a día y la verdad que lo que se hace ahí en ese lugar, las invito a venir algún día a alguna clase para que vean lo que es llevar a cabo con alumnos y compañeros que realmente a veces no la están pasando bien y tratamos de empatizar con ellos y que todos, ¿no? Tenemos nuestros problemas, obviamente, pero de tratar de hacer amena las clases. Así que nada, simplemente quería decir eso y gracias, Ali, por este espacio también. Gracias, Claudia, por contarlo en primera persona, muy lindo. Y muy lindo para el cierre, y le vamos a dar la palabra a Alicia para que Claudia, nos estemos despidiendo. Consuelo, Sí, Claudia sí. Weisman levantó la mano. Ah, perdón, no la vi, perdón. No, yo. Sin querer se me cayó. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, Alicia, te dejamos el cierre. Muy lindas las palabras de Claudia. Gracias, Claudia. La verdad que yo cuento siempre que lo más maravilloso que tenemos es el grupo de docentes, que hacen un gran esfuerzo, porque la verdad que todos nosotros, sobre todo los que somos más grandes, no es el caso de Claudita, fuimos formados en un sistema que era diferente, y entonces de repente tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos a cada situación, tratar de trabajar eso de la cercanía con la otredad, tratar de ir construyéndonos nosotros y construyéndonos en función de las necesidades del otro. Lo que hizo nuestro equipo de docentes durante la pandemia es imposible de valorar. No perdimos una sola clase, por supuesto los profes daban clases desde sus casas, y si todas las clases virtuales se siguen dando desde sus casas porque no hay recursos. Docentes que repetían 2 y 3 veces la misma clase para las necesidades de sus alumnos. Nosotros trabajamos, cada curso tiene un WhatsApp colectivo donde están los docentes y todos los estudiantes, cosa de que las 24 horas hay contacto. Por eso nos enteramos, el estudiante que no puede venir a clase lo dice antes, cosa que el docente sepa con cuánta gente va a disponer. Es decir, claro, recién mencionaron neoliberalismo, y yo digo que, bueno, yo normalmente no hablo de políticos, porque no, hoy lo estamos contando a las chicas, no estoy enojada con la política, no con la política, sino con los políticos. Pero hay corrientes de opinión que desvalorizan algunas cosas o piensan diferente, hay gente que piensa diferente. Yo reivindico la asociatividad, porque creo que se puede hacer cosas maravillosas cuando la gente se vincula, se pone de acuerdo y va en busca de un objetivo. El individualismo exagerado para mí no representa lo mejor que tenemos como seres humanos, pero esto es una opinión muy personal, ¿no? Y creo que todos estos proyectos son posibles desde esa concepción de la asociatividad, es decir, que el que tenemos al lado es un amigo que, digamos, a veces piensa distinto, nosotros tenemos bastante apertura de pensamiento, y de a poquito los que se van sumando van comprendiendo la lógica. La lógica es más que nada un humanismo, un comprender que la libertad y el éxito se consigue cuando uno puede vincularse con el otro y trabajar desde el otro. Cada docente que graduamos es un festejo, ¿no? Y es un docente que fue atravesando por un montón de problemas y que fue ayudando al compañero, fue viviendo, teniendo una vivencia que lo define. Yo digo, recién Adriana hablaba de la formación, los tramos de formación docente. Nosotros nos caracterizamos porque consideramos que en la formación docente la práctica es fundamental. Y entonces ya desde el segundo año de la carrera los mandamos o a dar clase en un bachillerato popular o a apoyar en tal cosa. O sea, tienen una cantidad de práctica mayor que la que tienen en otros lugares, porque obviamente, a ver, yo digo que la mejor didáctica que existe es la que crea un docente en clase. Y la crea en función del estudiante que tiene enfrente.
¿sí? Nosotros podemos enseñarle montones de conceptos didácticos, estrategias que están en los libros y otras que nosotros hemos ido diseñando a través de venir desde nuestra visión, que es un poco diferente. Pero la mejor estrategia que existe es la que crea el docente. Y a eso tenemos que apuntar, a decirles a los docentes que se animen a buscar sus propios recursos y que todo nace a partir de la vinculación con el otro. Porque el pibe que tienen enfrente es único, es diferente. Y entonces hay chicos que entienden desde un lugar, otros de otro. Yo digo, me imagino un buen docente como dando vuelta alrededor del alumno y ver desde dónde le entra, desde dónde puede acercarlo a ese conocimiento, ¿sí? Volvemos a este concepto de origen. La escuela va al estudiante, no el estudiante a la escuela, ¿sí? Los antiguos egipcios decían que en la comunicación lo que importa es la oreja, no la boca. Porque cuando la oreja está preparada, siempre aparece una boca que trae el conocimiento, ¿sí? Nosotros somos la boca como docentes. Y no existiríamos como docentes si no existen los estudiantes. Entonces tenemos que trabajar por los estudiantes. Tenemos que ir hacia los estudiantes. Eso yo creo que es un poco la síntesis de la docencia. Como que la didáctica se va construyendo, ¿no es cierto? También. La didáctica ¿Perdón? es una construcción, sería. Claro, claro. Yo ahora, por ejemplo, les cuesta a mis docentes pobres, no tienen tiempo, escribir, pero yo digo, anoten lo que inventan, anoten, porque en algún momento tenemos que hacer un compendio y publicarlo, pero no para publicar la Biblia, decir esto es lo mejor que existe, sino para transmitir, anímense a crear. ¿Sí? Esta es la transmisión, anímense a crear. Le podemos contar experiencias, ¿no? Decir, mira, en esta situación esto funcionó, en esta otra situación esto funcionó. Y tenemos a Juana que dice tal cosa, María que dice tal otra, Pedro que dice tal otra. Sí. Pero con un compendio de experiencias. Sistematizar la práctica, la praxis sería, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para transmitir sobre todo, la práctica la haces vos. Fíjate el estudiante que tenés enfrente. Claro. Y en base a eso, fíjate cómo llegás. ¿Sí? Y seguro se te va a ocurrir. Es decir, no sé, antes de la pandemia nosotros incluso llevábamos estudiantes a museos a ver cuadros de Kandinsky y de otros autores que trabajan mucho lo geométrico para ver cómo se podía planificar una clase de matemática a partir de un cuadro, o sea, cómo vinculamos cosas, cómo vinculamos conceptos, ¿no? Pero también depende del estudiante que tenés enfrente. O sea, si enfrente tenés más músicos, y bueno, seguramente vas a poder ver las proporciones en función de una pieza musical, o sea, o vos lo vas a plantear y él va a traer el ejemplo relacionado con lo que a él le interesa, ¿no? En el caso de la matemática, bueno, nosotros decimos vincularlo porque en todas las disciplinas está la matemática. Trabajar mucho matemática aplicada desde el lugar de es decir, por un teórico yo digo trabajar la matemática aplicada y me dice, no, pará, no puede ser todo para matemática aplicada. Está bien, pero el vínculo con el estudiante, la mayoría de las veces de la matemática aplicada. Y después empezamos a avanzar un poco más, una vez que se entusiasmó, una vez que ve que puede, digamos, obtener razonamientos superiores. Porque la verdad que en los chicos una vez que se enganchan y en los grandes, yo les suelo decir que las neuronas piden comer conocimiento, ¿no? Entonces digo, las neuronas quieren números, las neuronas quieren que les des conocimiento, así como tu pancita pide comida. Y bueno, pero para eso hay que llegar a un punto en el cual la persona empieza a amar esto de poder aprender, ¿no? Porque es muy lindo poder aprender, pero hay que llegar a ese punto, ¿no? Y para eso estamos hablando desde la docencia de cómo llegamos a ese punto final. Una vez que llegamos ya ya está más del lado nuestro que del lado de los estudiantes, ¿no? Gracias, Alicia. Muy buena. Como lo decía, tenemos que ir cerrando. Sí, porque hay muchos compañeros que tienen otras actividades. Bueno, muy agradecidos de tu experiencia, de haberla compartido con nosotras. Y bueno, invitamos a todos los que están presentes a que nos sigan en las redes y que estén presentes en el próximo encuentro, que será otro tema tan interesante como el de Alicia, que ya tendremos oportunidad de estar nuevamente. Gracias a todos.
Gracias a ustedes. Gracias, Alicia, gracias. Gracias. Gracias a todos por estar. Bueno, nos vamos desconectando.